Entonces, cuando vemos esta clase de lesiones en la cavidad oral, por eso hablo en términos generales, solo hablo de una lesión, que puede ser una tumefación, una pápula, un nódulo, una tumoración. Acá por el tamaño, lo primero que pensamos no es en un nódulo, decimos una tumoración, ¿cierto? Pero la evolución, el tiempo de la enfermedad, es un factor importante. Si eso aparece de la noche a la mañana, obviamente es una respuesta inflamatoria a un proceso de cualquier pieza dental. Pero si esto lleva ya buen tiempo en boca, es decir, el paciente le va diciendo, de a poco fue creciendo, no estaba así. Ya yo sentía primero un agotamiento, hará 2 meses o 3 meses, te pueden decir un año, porque para que alcance estas dimensiones, una tumoración tiene que pasar de largo tiempo. Los tumores benignos, recuerdo, crecen rápido o lento. Su característica importante es de crecimiento lento. Y si ustedes ven, tienen bordes bien definidos. A cambiar la coloración, se ve igual, entonces sospecha de malignidad no va a haber, más es un indicio de alguna lesión benigna. Recuerden eso, porque es un auxiliar diagnóstico. Todas las preguntas que se le hace al paciente en lo subjetivo nos ayudan para la impresión diagnóstica, independientemente de la clínica, es decir, de lo que nosotros vamos a observar. ¿Bien? Radiográficamente, los quistes los vamos a observar de esta manera, pero miren, ¿qué ustedes ven de peculiar en estas imágenes con otras que hemos ya visto? ¿Qué ven? Bultos. ¿O qué huecos? Primero, ¿lo ven radiolúcida o radiolúcida? Vemos imágenes radiolúcidas, ¿cierto? ¿Y qué más observamos? Como una aureola. Que falten dientes, eso puede ocurrir porque a veces se forman en zonas edémulas o próximas a un diente. Ahora vamos a ver diferentes tipos de quistes. Pero ¿qué más observamos? Miren ¿cómo es ahí? Aureola. Blanca. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo observan? Deforme. Está afectando las raíces. Miren lo que marco, ¿qué color lo ven? Radiopaco, ¿no es cierto? Porque está corticalizado. Cuando vemos unas lesiones de este tipo, que son radiolúcidas, con estos bordes radiopacos muy definidos, es una información radiográfica que nos indica que es un quiste. ¿Cómo creen que cuando llegan los informes, los radiólogos dicen, quiste, tumoración? Porque hay características de la imagen que nos va a poder o nos va a permitir determinar que se trata de un quiste. El quiste presenta esta característica, una imagen radiolúcida que va a estar por lo general verticalizada. ¿Por qué creen que lo vamos a ver así? Miren acá unas imágenes, un quiste. Miren cuando lo retiran, ¿cómo sale? Enterito, ¿no? Es lo ideal, sacarlo completo. Miren, queda efectivamente una cavidad, por eso decimos que es una cavidad. Corticalizado quiere decir que hay una imagen que lo cubre y que es más densa, que permite que se vea de esa manera, o sea, que se vea radiopaco, en términos corticalizados, o sea, aumenta el tejido, lo circunscribe toda la lesión. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir, porque se forma, miren en qué consta, la cavidad que puede tener cualquier contenido, va a tener un epitelio y recuerden, porque está cubierto, ¿qué tipo de sangre es? Por un tejido conectivo, dije, fibroso,
fibroso, recuerden la diapositiva anterior, cubierta en su lado externo por un tejido fibroso, por eso es que se ve verticalizado, por ese tejido fibroso denso que se forma, lo que hace que radiográficamente lo veamos así. Por eso que nos permite identificar. Bien, acá en esta imagen ustedes ven luz central, porque muchas veces cuando va al histopatológico ese contenido se pierde. Entonces vemos la luz del quiste, pero el contenido puede variar. Bien. Aquí lo vemos, contenido epitelio y un tejido fibroso que se forma alrededor. Nos permite verlo radiográficamente ese halo. ¿De qué color era? ¿Blanco o oscuro? Muy blanquito. Entonces, ¿qué era? Radio opaco, que rodea todo el halo. Bien. La OMS, que siempre es una reseña para todo ciencia de la salud, porque ellos se podría decir que universaliza términos, como ya les dije anteriormente, para hablar el mismo idioma, en otras palabras, para que cuando uno coloque en una historia clínica una determinada lesión, un diagnóstico presuntivo, lo que entendemos acá se va a entender en Europa, se va a entender en Norteamérica, se va a entender en toda Latinoamérica. Ellos cada cantidad de años, como por hecho, todos los años se reúnen, cada cierta cantidad de tiempo, según esos estudios que van presentando diferentes investigadores, toman la decisión de modificar y mejorar las diferentes clasificaciones. Entonces, la parte de cabeza y cuello no es ajena, es todo un capítulo de cabeza y cuello. Dentro de cabeza y cuello están justo los quistes de los maxilares. ¿Bien? Dentro de estos quistes de los maxilares, la gran mayoría son de origen odontogénico. ¿Qué quiere decir cuando es de origen odontogénico? ¿Cómo? Que compromete los dientes. Solo por una mala formación del diente. En el caso de los quistes, sí, pero vamos a ver que tumores odontogénicos también proviene de origen mesenquimal, porque ustedes saben que cuando se forma un diente hay un proceso embriológico y hay diferentes células que participan, tanto epiteliales como mesenquimales. Entonces, estos quistes se llaman odontogénicos porque provienen de células que forman una pieza dental. ¿Ven? La gran mayoría de quistes en los maxilares van a ser de origen odontogénico, pero vamos a ver que hay uno en esta clasificación que no va a ser de origen odontogénico. Pero esta clasificación lo va dividiendo en grandes grupos de origen inflamatorio y que hay otro grupo que es llamado quistes de desarrollo. Dentro de los quistes de origen inflamatorio vamos a ver al quiste radicular. Y acá puesto un slash residual, ahora vamos a ver por qué. Y los quistes inflamatorios colaterales, que tenemos el paradental que se da a nivel de tercer molar y el mandibular bucal de la bifurcación, que es más común entre primeros y segundos molares inferiores. Bien, antes de entrar, ustedes han visto el seminario de hoy día del queratoquiste. Cuando entremos a ese tema, voy a explicar un poquito por qué debemos tener en cuenta esta lesión. Ahora bien, tenemos otro grupo de quistes de los maxilares, que son del desarrollo. Aquí vamos a tener a los odontogénicos, que son la gran mayoría. El naso palatino ya no es de origen odontogénico. Tenemos al quiste endígeno, que es uno de los más comunes, el queratoquiste, el quiste lateral periodontal, el quiste odontogénico oteoide, quiste gingival, el quiste odontogénico glandular, el quiste odontogénico calcificante, el quiste odontogénico ortokeratinizado y el quiste nasopalatino. Vamos a ver cada
vamos a empezar con lo de origen inflamatorio. Este ya lo vimos. ¿Ustedes recuerdan cuándo? Miren, acá dice su origen, un foco inflamatorio que viene de un foramen apical. ¿Ustedes recuerdan clases anteriores? En lesiones periapicales o, mejor dicho, en lesiones pulpares y periapicales. ¿Recuerdan cuando hablamos del granuloma? ¿Qué sucedía? ¿Qué se formaba posteriormente? Un granuloma en qué se podía convertir. Ustedes bloquean ya lo que hemos visto hace poquito. ¿Qué pasaba después del granuloma? ¿Qué se formaba? Recuerdo que les hablaba que se activaban los restos epiteliales en raíces que formaban un quiste periapical. Ese es el famoso quiste radicular. Gauss lo denomina así, quiste radicular. Todavía yo les decía, ¿no? Si ustedes hacen una extracción o una bisectomía, tienen que tener el cuidado apropiado de retirar todo, ¿cierto? Porque si quedaba algún resto se iba a volver a formar el quiste. Ahí toma el nombre de quiste residual. Entonces, el origen del quiste radicular es cualquier foco inflamatorio procedente, obviamente, del foramen periapical. Ustedes ya han visto, empieza la pulpitis, luego la necrosis y vienen todos los procesos que conllevan. Bien, va a estar limitada por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que ya hemos visto esa parte histológica, y el tejido conectivo fibroso inflamado que lo rodea. Acá tenemos una imagen, miren cómo continúa el quiste acá. ¿Hay pieza dentaria? No, no es cierto. Miren acá este puente hecho posiblemente post-extracción, otro quiste. Cuando no hay piezas dentarias, ya son llamados quistes residuales. ¿Por qué se formaron? Porque al momento de hacer la extracción no se eliminó correctamente y quedaron restos celulares. Por tal motivo se volvió a formar, recidivó, pero ya no se llama quiste radicular, sino ya es llamado quiste residual. ¿Cuáles son los quistes colaterales? Que se van a formar al lado próximo o en las caras laterales, de terceros molares, y de bifurcación cuando se formaban en primeros y segundos molares. Miren acá. ¿Por qué se llaman de bifurcación? Porque se va a formar a nivel de la furca de una pieza dentaria. Miren el de arriba, que es el paradental, donde se está formando al costadito de la tercera. Pero cuando ya se forma en la segunda, se va a formar donde, a nivel de la furca. Por eso, algunos son llamados de bifurcación. Bifurcación porque se forma en la furca, entre dos raíces. Bien, ahora vamos a ir al gran grupo de quistes del desarrollo. Vamos a empezar con el quiste dentígeno, llamado también quiste folicular. Pero hoy día, la OMS desde el 2017 ya lo denomina quiste dentígeno. ¿Por qué pongo entre paréntesis esto? Porque en literatura anterior del 2015 o del 2014 van a encontrarlo con ese nombre, pero actualmente es quiste dentígeno. ¿Con qué se relaciona con un diente en desarrollo o una pieza por erupcionar? Su origen, el epitelio reducido al órgano del esmalte. ¿Por qué? Porque eso es lo que cubre normalmente la corona de una pieza que está por erupcionar. ¿Qué hay? Es una acumulación de líquido entre el órgano del esmalte y la corona adyacente. Miren cómo se forma. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué rodea? Alrededor de donde se forma de todo el diente, solo de la corona. Va a tener la peculiaridad de iniciarse donde el límite, ¿cómo se llama este límite? Entre el esmalte y el cemento.
su evolución. Miren clínicamente, ustedes no van a poder decir, está triste. Siempre se va a necesitar exámenes auxiliares, incluso una vez retirado, mandado histopatología, ya para el diagnóstico definitivo. Acá dice, no presenta rasgo característico que lo distinga del autista, pero sí lo podemos distinguir radiográficamente. Miren, más imágenes de quiste dentígeno. Miren esta corona, no es que le falte raíz, sino que el diente está, ¿en qué sentido? Totalmente echado, está horizontal, pero esta vez no quedó así, sino quedó así, atravesado. Es decir, la corona está hacia vestibular y las raíces seguro están al igual. Miren cómo se forma. Miren este acá, también se formó el quiste. Miren esta pobre tercera, totalmente inclinada. Bien, miren acá tenemos una imagen del quiste. Miren dónde quedó la pieza. Muy próximo de dónde. ¿Qué es eso? Al paladar. El seno para nasal. Miren, se retira toda la cavidad, ya donde no han tenido que retirar con todo y la pieza dentaria, porque obviamente ustedes creen que esta pieza va a evolucionar. No, es muy complicado posicionarla. Quistes de erupción. Acá lo pongo. ¿Qué dice acá? Desde el 2017, la OMS lo consideró una variante de quiste dentígeno. Anteriormente lo consideraban dos entidades diferentes, pero hoy en día lo consideran una variante de este quiste. ¿Por qué? Porque el origen es el mismo, epitelio reducido del órgano del animal. Ustedes han visto que en el quiste dentígeno también tenía ese mismo origen. Pero ¿en qué edad se da estos quistes llamados de erupción? Se va a dar solo en el periodo de recambio. Ustedes han visto que este quiste dentígeno que afecta a dientes que van a erupcionar, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo? Permanentes. En cambio, el quiste de erupción son piezas deciduas. ¿Y qué característica peculiar va a tener la coloración? Van a ver una tumefacción, miren, no decimos tumor, porque es un aumento de tamaño. Pero miren el color, ¿de qué tono lo ven? Morado. Medio morado, medio violáceo. ¿Por qué? Porque contiene sangre, hemorragia. Y justo se va a dar en piezas que están por erupcionar. Por eso le dicen quiste de erupción, pero recuerden, es una variante del dentígeno. Bien. Continuamos. El queratoquiste ontogénico. Hoy día sus compañeros les van a hablar sobre esta lesión. Es un quiste que probablemente deriva de los restos de la lámina dental. Hasta el día de hoy siguen igual, que probablemente deriva. Ninguna investigación hasta el momento ha dicho lo contrario. Frecuentemente asociada a que a dientes impactados. Es más frecuente en la segunda década de vida y se va a dar en los 2/3 de los casos a nivel mandibular. A nivel de tercera molar y también de rama de la mandíbula. ¿Qué tiene de importante este quiste? Que tiene una capacidad de aumentar de tamaño y generar en algunos casos unas tumefacciones muy amplias a comparación de los otros quistes. Asimismo, esto trajo consigo que en la clasificación de la OMS del 2005 fue considerado un tumor odontogénico. Recién en la del 2017 fue considerado nuevamente un quiste odontogénico. ¿Por qué? A través de los estudios histopatológicos, el histoquímico, permitieron catalogarlo nuevamente como quiste odontogénico. Voy a hablar de términos generales porque en el seminario lo vamos a ver más profundamente. Pero este queratoquiste está asociado con el síndrome de Gorlin-Goltz. Pero ¿qué de peculiar va a tener o cómo ustedes se van a dar cuenta? Porque en el síndrome de Gorlin-Goltz se va a presentar múltiples
asimismo el paciente va a presentar nevos de células basales y gran cantidad de nódulos cutáneos con gran tendencia a ser carcinoma vasocelular. Si ya decimos un síndrome, ¿qué quiere decir síndrome? ¿Cómo? Conjunto de signos y síntomas. Entonces estamos hablando de una entidad que no va a presentar solo una cosa, sino va a presentar varias alteraciones. Y una de ellas es justamente gran cantidad de queratoquistes. Estos carcinomas vasocelulares, costilla bífida, el hipertelorismo. Eso es una gran distancia que se va a dar por lo general entre los ojos. ¿Por qué? Porque hay una amplia raíz nasal. Vamos a ver esta distancia mucho más amplia. Ahí es cuando se asocia al síndrome de Gorlin-Gorlitz. Otra característica que por lo general se da en la parte posterior. Miren acá. Acá hay múltiples cavidades. Hay una, hay otra, aquí hay otra y acá hay otra. Pero vamos a discutirlo porque el paciente va a presentar diferentes características. ¿Sí? Por eso nos permite asociarlo con el síndrome de Gorlin-Gorlitz. Miren histopatológicamente qué va a tener. Histopatológicamente tiene un contenido. ¿Qué creen que es el contenido? Este es el contenido. ¿Qué creen que es? Aquí sería este. Si decimos queratoquiste, ¿qué va a tener? Queratina, correcto. Va a estar rodeado por un epitelio, como lo ven acá, bien rodeado de un tejido fibroso, con células inflamatorias. Pero miren el epitelio que cubre la queratina. Va a tener la peculiaridad que, si bien es cierto, es un epitelio polisacrificado plano, va a tener pocas capas de células. La primera capa, que va a ser basal, pero esa capa basal tiene la característica de presentar las células en empalizado. Ustedes ya saben cuando mencionamos ese término porque están una al costadito de la otra. Luego vienen varias células poliédricas y finalmente el último estrato que va a producir paraqueratina. Esta producción de paraqueratina prácticamente es lo que hace que el quiste tenga queratina. Y finalmente rodeado todo por un tejido fibroso. O sea, cumple todas las características de cualquier otro quiste, solamente que tiene esa capacidad de aumentar de tamaño. ¿Bien? Ahora vemos el quiste lateral periodontal o quiste odontogénico borrelioide. Vemos que es la misma identidad, pero vamos a ver dónde viene la diferencia. Deriva de dónde, de los procesos epiteliales especiales. Muy raro, se da entre quinta y séptima década de vida. No presenta síntomas. Los quistes, por lo general, no van a presentar sintomatología. Cuando el paciente se da cuenta, cuando aumenta mucho el tamaño y genera infecciones. Pero en otros casos, muchos de estos quistes son hallados con un hallazgo. ¿Qué quiere decir el término hallazgo? Radiográfico. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir un hallazgo? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Cómo? Te lo hallaron. Se encontró de casualidad. O sea, el paciente vino por X tratamiento, le mandaron la panorámica o sorpresa encontraron ese hallazgo. Por eso se usa ese término. Cuando aumenta el tamaño y origina la tumefacción, obviamente va a transcurrir un montón de años. El paciente no va a tener el quiste, puede hacer un mes, una semana. La evolución ha sido larga. Pero miren acá, se presenta entre quinta y séptima década de vida. Quiere decir que en esta temporada recién se empieza a manifestar esa característica. Hay una variante poliquística. Esa variante, aquí le falta una R, es la llamada borrelioide. Y es más residual. Solo porque es una variante del quiste lateral periodontal. Miren, aquí vemos la imagen. Parece una pera. Se va a formar entre donde, entre piezas dentarias
Continuamos. Histológicamente, ¿qué va a tener? Va a presentar una cavidad con pared de tejido conectivo y miren su revestimiento epitelial escamoso que no contiene queratina. De igual forma, tiene pocas capas de células, de grosor semejante al epitelio reducido del esma. Aquí está el quiste periodontal y aquí está la variante chondrioide. Bien. Ahora, quiste gingival del adulto. Vamos a ver que este también tiene una pequeña variante, porque hay un quiste gingival que se va a dar en el niño y va a tomar otro nombre. Proviene de la lámina dental, poco frecuente, se da aproximadamente a los 40 años. Puede haber uno solo o pueden haber varios. Bien. Se va a dar por lo general a nivel de caninos o a nivel de premolares, o sea, más tiende a ir hacia adelante que hacia la parte posterior. ¿Y qué características va a tener? Son lesiones en forma de bóveda, en forma de nódulos muy pequeñitas, con la justa alcanza 1 centímetro. Histopatológicamente, miren, está revestido por un epitelio escamoso plano, muy pequeñito, y puede contener líquido o capas de queratina, y no es recidivante. Pero miren, aquí hay uno, el quiste gingival del niño. Igual proviene de la lámina dental, pero toma otro nombre, las perlas de Einstein. ¿Por qué lo menciono? Porque esto lo van a poder encontrar. Esa es la mamá gallega que ha salido esto. Que piensa que es algo malo, pero no. Involuciona antes de los 3 meses, es decir, va a desaparecer. ¿Y qué contiene? Va a contener queratina, por eso lo ven medio amarillento. Incluso a veces uno le dice a la mamá, solo haga el masajito, para que ya la mamá se quede tranquila, porque ven eso que aparece en el bebé y se asusta. Inmediatamente dice, ah, le he salido, inmediatamente lo asocian con algo malo. Pero no, son las famosas perlas de Einstein. Ustedes, ¿cómo la van a distinguir? Por ese color medio amarillento. Y son pequeñitas. Justo se va a dar en el bebé, miren, no tiene ni una pieza dentaria. ¿Qué edad creen que puede tener? Meses. Meses, claro. ¿Cuántos aproximadamente? ¿Un año? No, menos. ¿Cuándo empieza a aparecer la primera pieza dentaria? A los 6 meses. Aproximadamente, por eso este bebé va a tener menos de 6 meses. Puede tener 5, 4, es muy pequeñito. Y se va a originar justo en esta época, cuando recién van a evolucionar las piezas dentales. Ahora tenemos al quiste odontogénico glandular, llamado también cialo odontogénico. Cialo porque proviene de dónde? Porque es de origen glandular, por eso el nombre. Origen lámina dental. Clínica va a ser un quiste, mejor dicho, muy poco frecuente, que afecta, se puede dar a nivel de todo el cuerpo de la mandíbula. Miren, afecta en la parte anterior. Es asintomático de crecimiento lento pero agresivo y recidivante. Cuando hablamos en términos de cualquiera de estas lesiones, agresivo quiere decir que tiene una capacidad de destruir hueso. A eso nos referimos con la agresividad, no que sea maligno. Tiene un comportamiento agresivo porque va a tener esa tendencia de destruir. Aquí vemos la imagen del anterior. Miren, no se distingue bien, pero está en toda esta área. ¿Recuerdan esto? Miren de dónde iba más o menos, de premolar hasta canino. Y acá la imagen te dice lo mismo. Va de premolar a premolar. Si se dan cuenta, este paciente hasta tiene las piezas, miren cómo se ha inclinado
también es raro que se presente. Origen lámina dental, frecuentemente se va a dar en pacientes jóvenes, menores de 40 años. Tanto se puede dar por igual en hombres como en mujeres y se asocia a veces a odontomas, que vamos a ver más adelante. Odontoma es un tumor odontogénico. Se va a dar en el 70% de los casos en la región anterior del maxilar y su revestimiento epitelial se asemeja a una ameloblastoma en algunos sectores en algunas áreas. Miren acá dónde está la colocación. ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo de la cara? Izquierdo. En el lado izquierdo. Miren clínicamente, ¿se logra apreciar algo? No. ¿Dónde se dan cuenta? En la radiografía. Miren el tamaño que hice. No es un tumor, es un quiste. Pueden darse cuenta, miren cuánto llega a medir. Y aquí vemos, ¿qué es esto? ¿Qué creen que es eso? ¿Qué? Un diente. Aquí les presento el odontoma. El odontoma, ya vamos a ver en otra clase, es un tumor odontogénico que tiene la capacidad de formar estructura dental, esmalte, dentina. Por eso que radiográficamente lo podemos ver y nos da la apariencia que es la corona del diente, ¿cierto? Pero no, es el odontoma. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nosotros ya aprendemos a reconocer las características anatómicas de la pieza dental. Acá tiene algo, pero es una bola que tiene la apariencia de una pieza dental. ¿Por qué? Porque tiene estructuras, tiene esmalte de dentina, solo que mal estructurado. Eso vamos a ver más adelante porque hay dos tipos de odontoma. Aquí vamos a tener que el epitelio me parece ameloblasto. Cuando veamos ameloblastoma también vamos a observar esto. Ahora tenemos al quiste odontogénico ortoqueratinizado. ¿A qué le suena eso? ¿Qué tiene qué? ¿Qué va a tener? Queratina, pero ya no hay un quiste que contiene queratina. Pero en el queratoquiste que dijimos, en el estrato córneo para dosis, para queratina, ¿cierto? En este quiste lo que va a haber es ortoqueratina. Origen también lámina dental. La otra considera también una variante de queratoquiste, pero este va a tener la peculiaridad de que no se va a presentar asociado a ningún síndrome. Es menos agresivo que el queratoquiste, por tal motivo no va a tener esa capacidad de crecer tanto. Es menos frecuente y pues se va a dar, o cuando se presenta, se da más en hombres entre 20 a 40 años. Su localización, como siempre, en mandíbula y va a ser asintomática. Miren acá, aquí está la radiografía y aquí podemos ver las fotografías que permiten ver estas imágenes. ¿Qué va a presentar? Radiográficamente es radiolúcida, unilocular, miren acá el grandote, y diagnóstico diferencial con el quiste dentígeno. ¿Por qué podemos diferenciarlo? Porque también hay una pieza dentaria, pero miren acá, miren todo el quiste. ¿Creen que va a ser dentígeno? ¿Por qué creen que es dentígeno? Porque está empeñado. Porque el dentígeno se asocia a una pieza dentaria, pero ¿por qué creen? ¿Hasta dónde llegaba el límite del quiste dentígeno? Hasta los premolares. ¿A dónde? Hasta ¿A los dónde? premolares. Dilo. Solo la corona, la unión amelocementaria. Eso es algo que nos permite distinguirlo. Este ya sobrepasa. Miren hasta dónde está llegando. Hasta la raíz. Qué feo. Por eso nos permite diferenciarlo del quiste dentígeno. ¿Qué va a contener? Miren, esto patológicamente es igualito. Tiene un epitelio, tejido fibroso que lo rodea, pero en el estrato córneo lo que se secreta es ortoqueratina.
histopatológicamente es muy diferente la ortoqueratina de la queratina o paraqueratina. Por eso su contenido es ortoqueratina. De ahí su nombre. Ortoqueratinizado. Histoontoquémico ortoqueratinizado. Porque contiene ortoqueratina. Recuerden. Y finalmente tenemos al quiste nasopalatino. Este es el único que no es de origen odontogénico. Su etiología se va a dar un trastorno en la unión de los procesos palatinos del maxilar cuando toman contacto con la premaxila. ¿Bien? Clínicamente va a ser una tumefacción simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que ambos lados tienen la misma forma. ¿Bien? En la región media del paladar es asintomático y se da entre 20 a 40 años. Pero miren radiográficamente qué parece. Parece un corazón, ¿cierto? Porque la espina nasal hace que asemeje esta imagen radiográficamente. Por eso les decía al inicio, ¿no? Un examen auxiliar que nos permite el diagnóstico presuntivo en la radiografía, ya que clínicamente puede ser otra entidad. Pero este quiste nasopalatino es muy característico. Miren la lesión que va a producir solo en la región anterior. Miren, radiográficamente lo mismo. Acá hay una radiografía cruzal y acá ya tenemos una panorámica. Tiene una imagen que era radio, ¿sí era pura? Era radiolúcida, muy bien definida en ambos casos. ¿Qué más puede producir clínicamente en el paciente? Que los centrales se vuelvan divergentes, las raíces se separen, justamente porque el quiste empieza a aumentar de tamaño. ¿Entonces qué hace? Empuja, no es que vaya a destruir la raíz central, le empuja, cambiando la inclinación de las piezas dentales. A veces puede originar la absorción de algunas raíces. Y lo que les dije anteriormente, ¿no? La espina nasal anterior se sobrepone, haciendo que uno vea una imagen con la apariencia de un corazón. Entonces, tiene características que permite al menos un diagnóstico presuntivo. Recuerden, el quiste nasopalatino es un quiste de desarrollo, pero no es de origen odontogénico, a diferencia de todos los anteriores que hemos visto. Histopatológicamente va a tener una cavidad que está cubierta por epitelio, igual que todos, ¿bien? Y que el epitelio puede variar desde estratificado, cuboidal a columnar, muy parecido. Y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico y produce poca residuo. Todos los quistes que se van a presentar en los maxilares, su tratamiento es la extirpación. Hoy en día en seminarios, sus compañeras nos van a explicar qué técnicas quirúrgicas van a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de quistes, sobre todo cuando aumenta mucho de tamaño, se emplea la marsupialización, que es una técnica quirúrgica que permite reducirlo y luego poder extirparlo. ¿Con qué finalidad? Para no perder a veces piezas dentarias y no destruir o no retirar tanto estructurado, sino dejar que ese quiste reduzca de tamaño de tal manera que las estructuras óseas y dentarias se conservan lo más que se puede. Pero esas ya son técnicas quirúrgicas que hoy en el seminario les van a explicar. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ustedes saben que responden en su foro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, entonces, por quistes en los maxilares. La mayoría de qué origen son? La mayoría son de origen odontogénico. Solo uno no era odontogénico. ¿Cuál era? El nasopalatino. El tratamiento de todos ellos, ¿cuál es? Extracción. Quirúrgico. Exacto. ¿Y qué